toda su casa y en toda su familia. Que el poder de Dios rompa ligadura, rompa atadura y pueda encontrar en Él la victoria necesaria. Amén. Que su vida se pueda mover en libertad, que su familia se pueda mover en libertad, que todo lo que se suelta sobre su hogar sea de bendición y toda maldición salga fuera en el nombre del Señor. Amén. Lo declaramos sobre nuestra vida y sobre nuestra familia en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, saludo a todos los que están conectados, a los que están en este momento ahí del otro lado para recibir la palabra, la bendición. Que el Señor les bendiga. A todos los hermanos de Cristo, la Solución de Lima, Perú, que siempre están ahí conectados para recibir el mensaje. Que el Señor les bendiga grandemente. A la pastora Beatriz, que el Señor traiga grande victoria. Bueno, y a cada uno de los que se conectan de diferentes lugares, de diferentes países, los que siempre están ahí preparados para dejar que Dios vaya tratando con sus vidas, que hoy puedan encontrar en la palabra de Dios la respuesta, la salida, la victoria, la bendición, aquellos que están necesitando de parte de Dios, que se manifieste en sus vidas en una manera especial. Y acuérdense de enviar sus peticiones y también si tienen testimonios para que aquí lo podamos recibir y alegrarnos junto contigo por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha causado en tu vida. Y así de esa manera, al contar tu testimonio y nosotros compartirlo, otros también se van a animar en seguir creyendo y confiando, y por ahí hoy mismo pueden alcanzar el milagro que están buscando, porque yo creo que hoy es un hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios, claro que sí. Hoy es un hermoso día y cada día será un hermoso día para creer en el poder de Dios, en la manifestación de Dios, en la manifestación del Espíritu de Dios sobre tu vida. Créelo. Y cada uno de aquí tengan la expectativa, tengan el corazón dispuesto y preparado para que Dios obre en una manera sobrenatural. Que algo bueno y algo nuevo se suelte sobre tu vida. Y que lo que se suelta sobre tu vida se pueda también expander hacia tus seres queridos, a los que te rodean, a donde te muevas, a donde vayas, sea de gran bendición. Y Dios haga grandes milagros a través de tu vida también. Amén, gloria a Dios, lo creemos. Bueno, hoy estamos finalizando con el tema bienaventurados los misericordiosos, con el tema de la misericordia. Estamos hablando de eso todos los domingos y hoy vamos a estar ya cerrando con este tema. Y leemos en Mateo 5:7, que es el versículo clave que hemos leído en cada conexión y en cada reunión que hemos hablado de esto. En Mateo 5, versículo 7, que dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos. Amén. Mire que se lo vengo diciendo todos los domingos. A ver, levante la mano y diga, están hablando de mí. Amén. Y los que están conectados ahí también podrían hacer lo mismo. Vamos de nuevo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, sintetizando un poco lo que ya les hablé los domingos anteriores, dijimos que la misericordia es un atributo de Dios. Es el atributo, uno de los atributos que más se nombra en la Biblia. Lo podemos encontrar sobre todo en los Salmos, donde hay una frase que se repite mucho en los Salmos: para siempre su misericordia. Eso es bueno saberlo. Para siempre su misericordia. La misericordia de Dios no tiene un final, para siempre su misericordia. Y dijimos que la misericordia es el atributo que Dios utilizó para traer salvación a nuestra vida. Fue a través de la misericordia que Él activó la salvación en nosotros. De acuerdo a la justicia de Dios, nosotros tendríamos que haber sido condenados. Nosotros tendríamos que haber muerto por causa de nuestros pecados. Eso es lo que enseña la palabra de Dios.
pero también vimos que la palabra de Dios nos enseña que Dios no solamente es justo, no solamente es justo, sino que es misericordioso. Y dice la palabra, pero Dios que es rico en misericordia. Es rico en misericordia. Esto es bueno, porque la misericordia de Dios es para siempre, pero aparte que es para siempre, es en abundancia. La misericordia de Dios es en abundancia. Hoy hay misericordia de Dios en abundancia, mañana habrá misericordia de Dios en abundancia, pasado habrá misericordia de Dios en abundancia, pero Dios que es rico en misericordia nos dio vida. Su justicia decía que teníamos que ser condenados y muertos por nuestros pecados, pero sin embargo su misericordia decía que nosotros necesitábamos de vida, porque eso es lo que hace la misericordia de Dios. No te da lo que te mereces, te da lo que necesitas, y por eso nos dio vida en el momento más necesario que teníamos en nosotros. La misericordia de Dios te da lo que necesitas. Ahora, Dios desea que nosotros también hagamos lo mismo, lo que Él hizo con nosotros, que nosotros lo podamos hacer con los demás. Nosotros tenemos que ver cuál es el atributo que más sobresale en nosotros, la justicia o la misericordia. Andamos ajusticiando, y muchas veces esto para los cristianos, ¿no? Que a veces les gustan usar algunos cristianos. Aquí no hay ninguno así. Gloria a Dios, aquí no hay ninguno así, seguro que no hay ninguno conectado que sea así. Esos cristianos justicieros que todo el tiempo anda haciendo supuestamente justicia y condenando a este y condenando a aquel y condenando al otro. Bueno, nosotros tenemos que activar la misericordia. Dios es justo, pero es misericordioso. Y nosotros tenemos que ver qué atributo, qué virtud se manifiesta más en nosotros, la justicia o la misericordia. Dios quiere que seamos misericordiosos, Dios quiere que nosotros podamos ser perdonadores, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Perdonen y serán perdonados. Perdonen y serán perdonados. Y es bueno prestar atención a este versículo porque dice perdonen y serán perdonados. Nos está diciendo que en algún momento nosotros también vamos a necesitar de ser perdonados. No nos vamos a dar solamente el lujo de perdonar. Bueno, te perdono. Vieron como a veces algunos perdonan. Bueno, está bien, te perdono. No. El asunto es que no solamente debemos perdonar, sino que también tenemos que estar preparados, porque en algún momento también nosotros ofendemos, también nosotros dañamos, también nosotros actuamos mal, y seguro que en algún momento vamos a necesitar del perdón de los demás, del perdón de otro, de la misericordia de alguien. Por eso Dios es sabio y dice, perdonen y serán perdonados. Debemos manifestar misericordia en todo tiempo, manifestar misericordia en todo momento. Ahora, si Dios usó la misericordia con nosotros, ¿qué hizo con su justicia? ¿Renunció a su justicia? No, para nada. Si ustedes quieren saber lo que Dios hizo con su justicia, bueno, lo dice en Isaías 53, lo vimos, lo puede leer todo el capítulo que es maravilloso, pero ahí dice la palabra de Dios en Isaías 53, el versículo 6, que Dios cargó en Él, en Jesús, todo el castigo que nosotros merecíamos. Dios cargó en Jesús todo el castigo que nosotros merecíamos. Mientras sobre tu vida Dios soltaba misericordia, sobre la vida de Jesús soltaba su justicia. Porque Dios es justo y Dios es misericordioso. Entonces Dios quería manifestar misericordia con nosotros, pero algo tenía que hacer con su justicia. Porque es justo. Entonces quiso, soltó la misericordia sobre tu vida y la justicia sobre su Hijo. Jesús se ofreció. Le dijo, Padre, todo lo que se merecían ellos, lo que ellos se merecían, dámelo a mí. Y dale a ellos lo que ellos necesitan. A mí suelta lo que ellos se merecían, la condenación y la muerte. Y sobre ellos dale lo que necesitan, la salvación, el perdón, la misericordia, la liberación, la sanidad, la prosperidad, la bendición familiar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo también.
Dios quiere que hagamos lo mismo, lo que Él hizo por nosotros. Tener misericordia, perdonar, compartir el mensaje de reconciliación, porque la palabra de Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios, no se desentendió. Ahí estaba Dios activando el perdón, soltando el perdón. Y dice, y no tomándole en cuenta el pecado de todos los hombres, no tomando en cuenta. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Llevar el mensaje, porque la palabra de Dios dice que Él nos dio el ministerio y la reconciliación. Esa reconciliación que Él trajo a la tierra a través de Jesucristo, ahora nos entregó a nosotros lo que hemos creído en Jesús. Ahora nosotros tenemos la capacidad de causar reconciliación entre una persona y Dios. Decirle a las personas, mira, acepta a Jesús como Salvador y vas a estar reconciliado con el Padre Celestial y vas a tener el perdón, la liberación, la victoria, la bendición. Nosotros tenemos el mensaje de reconciliación. ¿Y qué dice el mensaje de reconciliación? El mensaje es que Dios es misericordioso a los hombres porque lo puso a cuenta de Jesús. Lo que nosotros debíamos se lo puso a cuenta de Jesús. Toda nuestra deuda con Dios en lo que le fallamos fue a cuenta de Jesús. Jesús tu deuda. Jesús pagó por tus pecados y por mis pecados. Así que hay que anunciárselo a las personas. Hay que decirle a la gente que ya Dios soltó el perdón. Lo único que tienen que hacer es aceptar a Jesús como Salvador. Y ahí viene la liberación de su vida y la salvación completa. Si no lo hacemos, la gente va a buscar salvación por otro lado, la supuestamente salvación. Si no lo hacemos, entonces la gente va a buscar la salida por otro lado. Y luego nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser que este se metió en aquella cosa rara y el otro se metió en esto que es conflictivo y este que dice que se puso un loro en la cabeza porque le trae buena suerte, el otro anda, no sé, con un gallo en el hombro porque dice que va a alejarle los malos espíritus? Bueno, la gente cree en un montón de cosas. Si no le predicamos la palabra, si no le predicamos por dónde viene la salvación, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro que te conecte con Dios, solamente Jesucristo. Pensé que iba a decir un amén más fuerte. Disculpen, perdone, son cosas que a veces yo tengo una imaginación tan rara. Pero gracias a Él tenemos salvación. Dios nos encargó a nosotros. Dios nos encargó a nosotros. Eso significa que Dios confía en ti y Dios confía en mí. Dios confía en que tú y yo no nos vamos a enredar en los asuntos de la vida. Dios confía en que tú y yo no vamos a permitir que los problemas o las preocupaciones de la vida sean nuestra excusa para no predicar la palabra de Dios. Él confía en nosotros. Él confía en que vamos a saber manejar nuestros tiempos y vamos a manifestar misericordia para que otros sean salvos, para que otros sean libres, para que otros sean bendecidos. Diga fuerte, a alguien le voy a predicar en estos días. Amén, gloria a Dios. Tú que estás ahí también, que tienes a Jesús en tu corazón, que estás conectado, también lo tienes que decir. A alguien le voy a predicar en estos días. Lo tienes que decir y tienes que hacerlo en el nombre del Señor. Y dejar que el mensaje de reconciliación se extienda a través de tu vida para llegar a otros, para que otros sean libres, para que otros sean salvos. Ten misericordia de la gente y predícale la palabra de Dios. Ten misericordia de las personas y avísale que sus pecados ya fueron perdonados, Decláralo bien fuerte y con todo tu corazón. Tendré misericordia y anunciaré el Evangelio. Vamos en el nombre del Señor. Decláralo y escríbelo en el chat. Tendré misericordia y anunciaré el Evangelio. Eso es lo que hay que hacer. Hay que tener misericordia. Y la misericordia nos tiene que impulsar a llevar la palabra de Dios a todo lugar. La misericordia nos tiene que impulsar a predicar la palabra de Dios, a anunciar el Evangelio a todos los que nos rodean. Es el mejor mensaje.
Es el mejor mensaje. En esta era de las comunicaciones, donde te entran mensajes por todos lados, sabe lo que hace el presidente chino, sabe lo que hace el presidente ruso, sabe lo que hacen los de Afganistán, saben lo que hacen en la India, sabe de todo, te entran noticias por todos lados y nosotros estamos pensando si soltamos la nuestra. Es la mejor noticia la que tenemos nosotros, es la mejor noticia, es buena noticia, es la palabra del Evangelio, la palabra de salvación, es lo que hay que predicar, es lo que hay que llevar, es lo que hay que anunciar en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, eso sintetizado lo que ya le hablé un poco en las conexiones anteriores, los domingos anteriores. Ahora recuerda que la misericordia no es lo mismo que la lástima. No es lo mismo misericordia y lástima. Un diccionario común, ahí podemos encontrar la definición de las dos palabras. Lástima es un sentimiento de pena o dolor que se siente por alguien que sufre. Lástima es un sentimiento de pena o dolor, un sentimiento de pena o dolor que se siente por alguien que sufre. Misericordia es una virtud que te inclina a compadecerte, perdonar o solucionar las miserias ajenas. Es una virtud, la misericordia es una virtud, es un poder que te inclina a compadecerte, perdonar o solucionar las misericordias ajenas. Son dos cosas diferentes. Fíjate que la lástima solo se queda en un sentimiento. La lástima solamente se queda en un sentimiento de dolor. Mientras que la misericordia es una virtud que te lleva a la acción a favor de alguien, a favor de lo demás. La lástima te hace sentir, te hace tener un sentimiento por lo que alguien está pasando. Pero la misericordia es una virtud, un poder que se activa y te mueve, te lleva a la acción, a hacer algo por la persona que está dolida, por la persona que está pasando algo. La misericordia es una fuerza poderosa que viene del amor, está basada en el amor, del amor sale la misericordia. ¿Se acuerdan que se lo dije en uno de los mensajes anteriores? No se puede tener misericordia si no se tiene amor. Del amor sale la misericordia. De la base de amor sale la misericordia. Y la misericordia es una fuerza poderosa. Así como el amor es una fuerza poderosa, la misericordia es un poder. Y ese poder te activa, te mueve, te lleva a hacer algo. La misericordia es una fuerza poderosa que se desprende del amor. Y nunca te va nunca te va a permitir que te quedes indiferente a las necesidades de los demás. No va a dejar que te quedes indiferente. Siempre te va a llevar a actuar a favor de las personas necesitadas. Si dices que tienes misericordia y no haces nada, entonces lo que experimentaste no fue misericordia, fue lástima. Si dices que tienes misericordia, pero no la misericordia que dijiste que tienes, no te llevó a actuar, entonces no es misericordia, es lástima. Bien, cuando a veces yo le digo que hay gente que le gusta mirar a veces las propagandas o ciertos programas donde hablan de los chicos pobres y de los chicos con hambre y todo, y uno se pone, ay, qué lástima, pobrecitos. Bueno, eso es lástima. Si no haces nada, es lástima. Sientes un dolor aquí, pero no haces nada. Por ahí después dice, done aquí o done allá, pasa de largo. Ahora, bueno, también no lo tienes que hacer con todos los programas tampoco. En los supermercados también te dice, quiere donar un $1 para los niños, para esto, para lo otro. Lamentablemente, todos estos sistemas, ellos se quedan con una parte, porque están cumpliendo un servicio. Entonces tú das $1, pero no llega el dólar. Y algunos negocios te dicen que dones plata para ciertas enfermedades o ciertos grupos de niños, pero en verdad no le dan el dinero, le dan los productos que ellos tienen.
Entonces, ojo al piojo. Porque, pero a lo que voy, que siempre la misericordia te tiene que mover a algo. Que siempre la misericordia te tiene que conmover a hacer algo. Y los felicito a cada uno de ustedes que se han llevado las cajitas para los niños que se va a repartir para Navidad, del Ministerio de Billy Graham. Que el Señor les bendiga, porque eso es misericordia. Eso es misericordia, el hacer algo. El llevarse una cajita. El otro día le mandé el video a los muchachos con los que juego el fútbol, y bueno, ahí ya me habían pedido 4 y yo llevé 6, y se llevaron todas. Y gracias a Dios, porque hay gente que dice, no, yo quiero participar, yo quiero hacer algo. La misericordia te lleva a hacer algo. La misericordia te lleva a hacer algo. Si dices que tienes misericordia por el perdido, por el pecador, pero no le predicas la palabra, entonces lo que experimentaste no ha sido misericordia, ha sido lástima. Lástima por el pecador, pobrecito, pensar que se va al infierno. Ay, pobrecito, pensar que el diablo lo va a tener ahí como al cerdito dándolo en un palito, lo va a poner, lo va a tostar allá en el infierno, por todo, por la eternidad. Ay, pobrecito, los que se pierden. Bueno, con pobrecito no hacemos nada. Con pobrecito no hacemos nada, hay que hacer algo. Si el mensaje de reconciliación lo tienes tú, lo tengo yo, debemos hacer algo, debemos extender la palabra, debemos compartir la palabra. No sirve nada escuchar la historia de alguien y lamentarte y pasarle un poquito la mano en el hombro y decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aguanta un poquito, ya se te va a pasar. No, tienes la palabra, tienes algo ahí adentro que puede causar un cambio, una transformación, que puede liberar a la persona, que puede transformar a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa jovencita, a una familia entera. Tú tienes el mensaje necesario. Y lo tienes que compartir, porque si no, lo que sientes o lo que experimentaste va a ser solamente eso, un sentimiento. Pero cuando de verdad te das cuenta que hay gente perdida, que hay alguien que conoce o que te rodea, que te encuentra o con la que conversa, que te das cuenta que es una persona que necesita de Dios, entonces se te activa la misericordia y en algún momento le vas a pedir a Dios y al Espíritu Santo que te ayude a soltar la palabra, a compartir la palabra, a hablarle la palabra, y Dios te va a utilizar en una manera sobrenatural. Yo te digo algo, de adentro tuyo va a fluir la palabra y se va a soltar la palabra, hasta tú te vas a sorprender. ¿Cómo le dije esto? ¿Cómo le hablé esto? ¿Cómo es que me animé a decirle estas cosas? Es que Dios y el Espíritu Santo te van a ayudar, te van a ungir para dar la palabra justa, y vas a ver gente transformada, cambiada, liberada y bendecida en el nombre del Señor, por causa de la palabra que le prediques. Por causa de la palabra que le prediques. Claro que sí. Dice la palabra del Señor en Santiago 5:20. Santiago 5:20 dice así: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa, sepa, conocimiento, revelación, entendimiento, comprensión. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué tremendo que es eso. Yo le conté alguna vez a ustedes que tenía una tía que no quería saber nada del Evangelio. Nada. Bueno, varias tenía, pero esta no quería saber nada. Y siempre estaba en pelea con mi papá, en discusiones con mi papá. Y ella se enfermó de muerte. Y fue a parar al hospital y ya estaba en sus últimos días. Y mi papá pidió ir a verla, a pesar de que ella mucho no quería saber nada con él.
y pidió entrar. Y entró y le predicó el Evangelio. Y en sus últimos minutos se entregó al Señor. En el último minuto. Usted piense que esa persona se iba a una condenación eterna. Ya estaba, entraba ya para la condenación eterna. Pero en el último minuto se desvió el camino y se fue a la salvación eterna. Lo mismo pasó con mi suegro. Mi suegro, aunque él era más arrimado al Evangelio, porque en la casa de él comenzó la iglesia, lo que es la Asamblea de Dios allá en la Argentina, comenzó en la casa de él, en la casa de los familiares. Y siempre él estuvo en contacto con la iglesia porque los hijos iban a la iglesia, se convirtieron y le tocó el mejor yerno que podía tener, Estamos saliendo en vivo, no se rían así, porque si no, ¿qué va a pensar la gente? Bueno, la cuestión que yo le conté a ustedes, que él sembraba para la radio, él tenía una voz gruesa y fumaba unos cigarrillos que ni el diablo se acercaba, unos cigarrillos que eran apestosos, fuerte, y tenía una voz gruesa, ¿no? Serio, siempre así. No, a veces como cuando la pastora está enojada conmigo. Bueno, esto es entre nosotros nomás. Calcule que usted, cuando yo le fui a pedir la mano de la hija, él estaba sentado en su mesita, él tenía una mesita en la cocina donde él tomaba su café con leche, y yo estaba sentado ahí. Y yo le hablaba, no me miró nunca, miraba siempre para adelante. Yo pidiéndole la mano y él ni la uña no me daba. Serio. Pero cuando quería sembrar, ya una vez que ya estábamos en la familia, me llamaba, José Luis, me decía. Tenía la mano atrás. Él siempre caminaba con la mano atrás. Fumaba y caminaba con la mano atrás. Ven. Toma. Llévale a Juan. A Juan decía. No decía el pastor, el apóstol. No. Llévale a Juan. Para la radio, dice. Y dile que predique mejor el Evangelio. No, de paso le, ¿no? Tiraba. Y me daba $1,000. $1,000. Y a veces iba a fumar ahí a la vereda, y estaba fumando en la vereda y se cruzaba con alguien y le empezaba a contar un problema y le decía, tú lo que necesitas es ir a la iglesia. Él no iba, pero encima le decía, ¿a dónde? Alberdi, Juan Bautista Alberdi 2260, ahí, en lo de Juan, le decía. Pero él no, nada. En el último minuto, mire que tenía los hijos que ya ministraban, la familia que ministraba, pero nada. Pero en el último minuto entró a aquel hospital una misionera. Entró a aquella sala, justo a esa sala, la misionera. Y le preguntó ahí si había aceptado a Jesús como Salvador, y le dijo que no. Echó a todos los hijos, a todos los que estaban ahí, se quedó con él solo. Le predicó la palabra y se entregó al Señor. Aleluya. En sus últimos días. Se iba para otro lado. Pero alguien agarró, predicándole la palabra, agarró el alma que se iba para el otro lado y hizo que esa alma se fuera para el lugar correcto. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Pero dice, y cubrirá multitud de pecados. No importa todo lo que hizo. Ahí en ese mismo instante, todo fue a parar a la cruz. Todo estaba ya en la cruz. Fue perdonado. Y una vida que se iba para el lado equivocado, se fue para el lado correcto. Porque alguien tuvo misericordia.
porque alguien activó la misericordia, porque alguien manifestó la misericordia. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Declare fuerte: tendré menos lástima y más misericordia. Vamos, tú también que estás ahí conectado, decláralo y escríbelo ahí en el chat. Tendré menos lástima y más misericordia. Es lo que necesitamos, manifestar misericordia. Manifestar ese poder del amor, esa extensión del amor para la gente que necesita. Alguien está necesitando y uno no puede quedarse con eso. Bueno, quizás hay que esperar hasta el último momento. No, porque nadie sabe cuál es el último momento. Por eso hay que predicar y hay que hablar y hay que dar el mensaje. Y no importa si te parece que una persona está súper saludable. Tú tienes que predicarle la palabra y hablarle la palabra y dejar que el poder de Dios te utilice y fluya a través de tu vida y alguien se ha cambiado y alguien se ha transformado y alguien se ha liberado. Alguien que quizás el diablo ya parece que sus garras lo tiene atrapado y de repente le predicas el evangelio y el diablo tiene que soltar y los demonios tienen que soltar y la persona es completamente libre y salva en el nombre del Señor. Amén, apláudale bien fuerte a Él. No solo hay que tener misericordia, hay que usarla, hay que ponerla en práctica, hay que llevarla a la acción para que la misericordia no termine convirtiéndose en una lástima. Hay que usarla, hay que predicar la palabra. Mire, en Lucas capítulo 10, a ver si me da el tiempo. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Una historia bíblica muy conocida. Lucas 10, 25 en adelante. Dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le dijo Jesús, le preguntó, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? Como es intérprete de la ley, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Muy importante cómo uno lee. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Como diciéndole, si lo sabes, ¿para qué preguntas? Hazlo. Si lo sabes, ¿para qué preguntas? Hazlo. Pero ahí estaba el problema. Aquí es donde este intérprete de la ley, este religioso, tenía el problema, en el hacer. El problema no era el saber, el problema era el hacer. Saber sabía, hacer no hacía. Entonces ahí viene el conflicto. Versículo 29. Pero él, el intérprete de la ley, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es un intérprete de la ley, ¿no? El que le decía, el que le explicaba a la gente lo que decía la palabra. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, no le hice bien a nadie porque no sabía a quién se lo debía hacer. No lo hice porque no sabía. Y es aquí donde Jesús da una gran enseñanza sobre la misericordia. Versículo 30 en adelante. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole
fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. A ver, en esta historia encontramos 6 clases de personas. 6 clases de personas. Primero, una persona que descendía de Jerusalén a Jericó. Una persona, cualquiera, no dice que era, una persona, cualquiera. Alguien que iba en dirección contraria a Jerusalén. Iba en dirección contraria a los demás. Él descendía. Alguien que iba en dirección contraria a la casa de Dios. Y nosotros debemos mirar por esta gente. Gente que se aleja de Dios. Hay muchos. Y lo vas a encontrar en cualquier lugar. Gente que se alejó de Dios, gente que se aleja de Dios. Tienes que prestar atención en esto. Hay gente que va en dirección contraria y no lo saben. Es que muchos van para esa dirección. Por eso dice la palabra de Dios que parece que se sorprenden los demás que nosotros vamos contra la corriente de este mundo. Pero nosotros vamos bien y ellos van equivocados. Y hay que hablarle, hay que guiarlo, hay que dirigirlo, hay que encaminarlo hacia la salvación, hacia la liberación, hacia el perdón de los pecados. Prestemos atención porque hay mucha gente que va en dirección contraria. Entonces, primero una persona que descendía de Jerusalén a Jericó, una persona que se alejaba de Dios. Segundo, los ladrones, personas sin misericordia. Personas sin misericordia. Personas que no tienen problema en herir otras personas. No tienen problema en lastimar otras personas y dejarlas en esa condición. Nosotros tenemos que siempre movernos con misericordia en nuestras acciones y en nuestras palabras. Tenemos que tener cuidado cómo tratamos a la gente. Tenemos que tener misericordia para estar dispuestos para sanar y no para herir. Porque hay gente que no le importa si su acción afecta a otro. Y estoy hablando de cristianos. Hay cristianos que no le importa si su acción le afecta a otro, o ayuda a que se pierda otro, o ayuda a que se hunda más otro. A veces con las palabras, a veces con las acciones, uno tiene que tener cuidado, porque tus palabras también van a manifestar misericordia o condenación. Uno tiene que estar atento a eso. Por eso si nosotros nos encontramos con alguien que dejó venir a la iglesia, debemos tener misericordia y animarle, hablarle, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Mira, quiero orar por ti, te animo a venir a la iglesia. O si vienen, estar atento ahí y no preguntarle, viniste a pedir perdón por tus pecados, ¿no? Ya bastante en pecaditos, ¿no? Bastante pecaditos. Es tiempo, ¿eh? Es tiempo de que venga, se te notaba ya. No, misericordia. Misericordia. Porque si no tienes misericordia, vas a ir raspando a la gente, vas a ir lastimando a la gente, vas a ir dañando a la gente, sea un familiar, sea una amistad, sea un ser querido, o sea cualquier otra persona. Tienes que tener misericordia. Y no herir, y no dejar gente herida. Porque si a alguien heriste con tu acción o con tu palabra, entonces ten la capacidad de arrepentirte y decir, le voy a pedir perdón. Porque el perdón comienza a sanar donde se causó la herida. Debemos quitar todo orgullo y pedir perdón para restablecer el amor y la misericordia. Tercero, el sacerdote, el indiferente. El indiferente. No es lo mismo desconocimiento que indiferencia.
Una cosa que él pasara por aquel lugar y no lo hubiera visto al que golpearon y lastimaron. Pero ¿sabe lo que lo condenó al sacerdote? Dice la palabra de Dios que lo vio. Que lo vio, pero siguió de largo. Y viéndole, pasó de largo. Eso lo condenó. Si no lo hubiera visto, bueno, no, está bien, no lo vi. No sabía que necesitaba de Dios, no sabía que estaba perdido, no sabía que era un pecador. Pero lo vio, está herido, pero siguió de largo, el indiferente. El que ni siquiera tiene un poquito de manifestación de misericordia por la persona. Está envuelta en sus cosas. Está envuelta en sus problemas, está envuelta en sus quehaceres, está envuelta en tantas cosas. Tengo tanto que hacer que, sí, ya te vi, pero no te puedo atender. Me eres una molestia a mis quehaceres. Yo sé que tengo que predicar, yo sé que tengo que compartir la salvación, el evangelio, la misericordia, pero tengo muchas cosas que hacer. Si yo atiendo a los demás, ¿quién me atiende a mí? El egoísmo. Así es el indiferente. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Santiago 4:17. No hay manera que no veas al necesitado, están por todos lados. No hay manera que no veas al necesitado. No dejes que las preocupaciones de la vida te vuelvan indiferente. Cuarto, el levita, el curioso. Dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y se acercó un poquito más. Esos son los que averiguan. Y sí, ¿cuándo salen a evangelizar? ¡Ah, qué lindo! ¿Y cuándo oran? ¿Cuándo es el día de oración? ¡Ay, qué bueno! ¡Ah! ¿Y cuándo van a hacer esto por los chicos? Tal día, ¡ay, qué bien! Pero después no aparece en ningún lado. Averiguó de todo, preguntó de todo. Parece que uno dice, bueno, esta persona sí, esta se va a involucrar, se va a meter, y de repente, como David Copperfield, desaparece. El mago. Bueno, hay gente así. Hay gente que se siente, que trata de calmar su conciencia averiguando, preguntando, sabiendo, conversando. Este tema es bueno, ¿no? Sí, hay mucha gente pecadora. Hay muchos pecadores. Pastor, yo vi el otro día por allá en un grupo. Ay, pastor, ore por esa gente. No, que ore por esa gente. Ve y predícale. Ay, pastor, mire, yo le traigo una necesidad para la iglesia. Tú encuentras la necesidad y vienes y la tiras acá, porque eso es lo que hacen, la tiran acá. Es el que se acerca un poquito y dice, uy, sí, está lastimado. ¿Cuánta gente lastimada que hay por acá? Pero no hace nada. Voy rápido, se me acaba el tiempo. Quinto, aquí voy a saltear los personajes. Quinto, el mesonero. El mesonero. Este es el que hace algo si él es beneficiado. Es el que hace algo de acuerdo si le beneficia, si me cae bien el tiempo, si no me incomoda, si no me molesta, si esto me trae un bien, entonces lo voy a hacer. Dice, el samaritano le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cómo no te lo voy a cuidar, corazón? Si tienes la Mastercard ahí, si tienes la... Hay gente que hace las cosas por alguien si le beneficia, porque son interesados, exacto. Por interés. Parece que ayudan, pero no, están ya planeando cómo recibir de vuelta esa ayuda. Ayudan, pero por otro lado, tarde o temprano te la van a cobrar. Tarde o temprano te van a pedir un favorcito porque te hicieron un favorcito. Nada más que el favorcito que te piden a ti es doble. Y sexto, el buen samaritano, el misericordioso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que usó
de misericordia. Usó de misericordia. Usó de misericordia. Se acercó, curó, sanó, cuidó, invirtió. Porque todo eso fue impulsado por la misericordia. La misericordia le dijo, acércate. La misericordia le dijo, sánalo. La misericordia le dijo, véndalo. La misericordia le dijo, súbelo a tu cabalgadura y llévalo al mesón. La misericordia le dijo, págale esta estadía y lo que necesite de aquí en adelante. La misericordia. La gran pregunta de Jesús. ¿Quién pues de estos tres, del sacerdote, levita, samaritano, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En cierta manera, ¿sabes lo que le estaba preguntando Jesús? ¿A quién te pareces? ¿Y tú y yo a quién nos parecemos? Jesús preguntó por tres. Yo involucro hasta los ladrones. ¿A quién te pareces? ¿Al que tiene misericordia? ¿Al que no tiene misericordia? ¿Al que es indiferente? ¿Al que es curioso? ¿O al misericordioso? ¿A quién te pareces? El religioso le dijo, cuando Jesús le preguntó, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, lo que le dijo antes. Ve y hazlo, ve y haz tú lo mismo, como diciéndole, ¿te das cuenta que sí sabes? ¿Te das cuenta que sí sabes quién es tu prójimo? ¿Te das cuenta que sí sabes a quién le tienes que hacer misericordia? Tienes que usar de misericordia. Tienes que usar de misericordia. Tienes que usar de misericordia. No es cuestión sentirla, tenerla, estudiarla, pensarla. Tienes que usar de misericordia. ¿A quién te parece de estos personajes? ¿Dónde te ubicas? ¿Cuál de estos personajes eres? Yo espero que tú y yo seamos como el buen samaritano. El que usó de misericordia. Oramos al Señor. Oramos. Quiero orar por ti que nunca aceptaste a Jesús como tu Salvador. Si nunca aceptaste a Jesús como tu Salvador, esta es tu oportunidad. Solamente en Jesús hay salvación. Solamente en Jesús hay liberación. Solamente en Jesús hay perdón de pecados. Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Resucitó al tercer día para que tengamos vida nueva y relación con el Padre. ¿Quieres aceptar a Jesús como Salvador? Haz esta oración conmigo y todos repetimos esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Ven a vivir dentro mío. Bendice mi vida, bendice mi casa y bendice mi familia. Y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hiciste esta oración, desde ahora en adelante eres hijo de Dios. Y oro por todos para que todos los que escucharon la palabra en esta semana use la misericordia. Predícale a alguien, háblele a alguien, bendice a alguien con el mensaje de salvación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor te use grandemente para que otros conozcan de Jesucristo. Bendecidos sean.